Nadie se atreve a hablarme como si fuera un dios intocable, Estela. ¿Cómo te permites cuestionar mi decisión? La voz de Diego Salazar retumbó en el despacho, cortante como una hoja de acero, mientras sus ojos oscuros perforaban a la joven asistenta que permanecía de pie, con la cabeza alta, sosteniendo su mirada sin titubear. Era una escena inusual en la mansión Salazar, un lugar donde el miedo reverencial hacia el millonario inmobiliario era casi palpable. Nadie, ni los empleados más antiguos, se atrevía a desafiarlo. Pero Estela, una madre soltera recién contratada, había osado sugerir que la demolición de un edificio de viviendas podría esperar para dar más tiempo a las familias desalojadas. La tensión en el aire era densa, y los murmullos del personal en los pasillos ya auguraban un despido inmediato. Nadie se atrevía a acercarse al millonario. Su sola presencia imponía respeto o miedo. Pero entre todos los adultos, en silencio, una niña con los guantes de limpieza de su madre se le acercó con una galleta en la mano. ¿Quieres una?, preguntó con una sonrisa inocente. Él la miró sorprendido. Era la hija de la encargada de limpieza y fue la primera en romper su muro. ¿Dónde está mi informe trimestral? La voz de Diego Salazar resonó contra las paredes de mármol del despacho, fría como el acero. Lo pedí para las 9. Son las 9:03. Javier, su asistente personal, palideció visiblemente mientras sus dedos tecleaban frenéticamente en la tablet. Señor Salazar, lo envié a su correo hace exactamente 2 minutos. ¿Y crees que esa es la definición de puntualidad? Diego ni siquiera levantó la mirada de los documentos que revisaba. 2 minutos tarde es tarde, Javier. En 2 minutos podemos perder millones. El joven asistente tragó saliva. Había llegado a la oficina a las 5 de la mañana para finalizar ese informe, pero sabía que ninguna explicación sería suficiente. No para Diego Salazar. No volverá a suceder, señor, murmuró retrocediendo hacia la puerta. Eso espero. Cuando la puerta se cerró, Diego se permitió un momento de silencio. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado y observó a través del ventanal que dominaba Madrid desde las alturas. Su reflejo le devolvió la mirada. Un hombre de 42 años, atractivo, pero con líneas de tensión permanentes alrededor de los ojos. El traje hecho a medida de 5.000 euros se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida por disciplinadas sesiones matutinas de ejercicio. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Salazar, la junta directiva está completa en la sala de conferencias, anunció la voz de su secretaria. Voy en un momento, respondió secamente. Tomó su maletín de cuero italiano y salió con paso decidido. Los empleados en el pasillo se apartaron instintivamente, como si un campo de fuerza invisible lo rodeara. Nadie se atrevía a cruzarse en su camino, mucho menos a iniciar una conversación casual. Los rumores sobre su temperamento habían creado una atmósfera de temor reverencial en toda la empresa Salazar Holdings. La reunión transcurrió como siempre. Presentaciones impecables, discusiones controladas y decisiones tomadas con la eficiencia de un bisturí. Diego dirigía aquel imperio inmobiliario con precisión matemática. No había espacio para errores, sentimentalismos o debilidades. Al final, firmó la adquisición de 3 nuevos terrenos y la demolición de un antiguo edificio de apartamentos que había comprado el mes anterior. Los inquilinos ya han sido notificados, informó Elena Rivera, directora jurídica. Tienen 60 días para desalojar. De 30, respondió Diego cerrando su carpeta. El proyecto no puede retrasarse. Señor, hay familias con niños y algunos ancianos que... Elena intentó objetar, pero Diego la interrumpió clavando sus ojos oscuros en ella. Y una compensación adicional para evitar problemas mediáticos. Pero el plazo no es negociable. Nadie se atrevió a contradecirlo. La reunión se dio por concluida y Diego regresó a su oficina para continuar con su apretada agenda. A las 6 de la tarde, su chofer lo esperaba en el estacionamiento subterráneo. El trayecto hasta su mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, transcurrió en el habitual silencio. Diego revisaba correos y hacía llamadas internacionales mientras la ciudad pasaba como un borrón tras los cristales tintados de su Mercedes. Al llegar a la mansión, descendió sin esperar que el chófer le abriera la puerta.
La imponente residencia de arquitectura contemporánea se alzaba como una fortaleza de cristal, acero y concreto en medio de un jardín meticulosamente cuidado. Había adquirido la propiedad 5 años atrás y la había remodelado completamente, eliminando cualquier rastro de calidez en favor de líneas minimalistas y espacios diáfanos. «Buenas noches, señor Salazar», saludó Carmen, el ama de llaves, apenas cruzó el umbral. Como siempre, él respondió con un leve asentimiento. Carmen llevaba sirviendo en esa casa desde que Diego la compró y aún no se acostumbraba a la frialdad de su empleador. Sin embargo, el salario generoso y las excelentes condiciones laborales compensaban el ambiente tenso que siempre lo rodeaba. «La cena estará lista en 20 minutos, como solicitó», añadió Carmen, manteniéndose a una distancia prudente. «Comeré en mi despacho», respondió él, sin detenerse. «Y necesito que el jardinero revise el sistema de riego del sector este. Noté que el césped está ligeramente más amarillo esta mañana. Me encargaré de ello, señor». Diego subió la escalera principal y se dirigió a su suite. Se detuvo brevemente frente a la puerta de la habitación contigua, una que permanecía siempre cerrada. Por un segundo, su mano pareció querer alcanzar el pomo, pero se contuvo. Con un suspiro casi imperceptible, continuó hacia su dormitorio. Mientras se cambiaba el traje por ropa más cómoda, aunque igualmente formal, su teléfono sonó. Era Javier. «Señor Salazar, disculpe la interrupción, pero ha surgido un imprevisto con el proyecto Valencia. El alcalde está solicitando una reunión urgente para mañana. Coordínalo para las 10, respondió Diego, y envíame los detalles de inmediato. Hay otro asunto, continuó Javier con voz vacilante. Carmen me comentó que Dolores, la limpiadora de la mansión, presentó su renuncia hoy. Aparentemente, consiguió un trabajo mejor remunerado en otra ciudad. Diego frunció el ceño. Detestaba los cambios en su rutina y en su personal. Encárgate de encontrar un reemplazo inmediatamente. Alguien con experiencia en residencias de este nivel. Ya estamos en ello, señor. De hecho, tenemos una candidata que podría comenzar mañana mismo. Tiene buenas referencias, aunque... Javier dudó. ¿Aunque qué? El tono de Diego no admitía rodeos. Es madre soltera, y mencionó que ocasionalmente podría necesitar traer a su hija pequeña, ya que no siempre tiene con quién dejarla. Le aseguré que eso no sería posible, pero insistió en hablar directamente con usted sobre el tema. Diego se quedó en silencio un momento. La idea de tener una niña correteando por su inmaculada mansión le resultaba inconcebible. Sin embargo, encontrar personal de confianza rápidamente no era sencillo, y odiaba las interrupciones en el funcionamiento de su hogar. «Dile que venga mañana a primera hora para una entrevista», decidió finalmente. «Yo mismo evaluaré si es adecuada para el puesto». «Muy bien, señor, se lo comunicaré». Al colgar, Diego se acercó al ventanal de su habitación. Desde allí podía ver los extensos jardines de su propiedad, iluminados tenuemente por luces estratégicamente colocadas. La mansión de 2.000 cuadrados metros, valorada en más de 15 millones de euros, era el símbolo de su éxito. Y sin embargo, mientras contemplaba aquel imperio de soledad, algo indefinible lo inquietaba. Sacudió la cabeza, apartando cualquier pensamiento improductivo. Tenía informes que revisar antes de dormir y una videoconferencia con inversores de Singapur a las 5 de la mañana. No había tiempo para divagaciones. La mañana siguiente amaneció inusualmente luminosa para principios de otoño. Diego completó su rutina de ejercicios en el gimnasio privado de la mansión y tomó una ducha rápida. Mientras se vestía, recordó la entrevista pendiente con la candidata a limpiadora. Bajó al comedor principal a las 7:30, donde su desayuno ya estaba servido. Carmen se mantenía discretamente a un lado, esperando cualquier indicación. «¿Ha llegado ya la candidata?», preguntó Diego, extendiendo la servilleta sobre su regazo. «Sí, señor Salazar. Sofía de la Cruz está esperando en el recibidor desde hace 10 minutos. Bien, hazla pasar al despacho cuando termine mi desayuno». A las 8 en punto, Diego entró en su despacho. La mujer que esperaba de pie junto a la ventana se giró inmediatamente. Era joven, quizás no más de 30 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo simple,
Vestía modestamente pero con pulcritud, pantalones oscuros y una blusa blanca, ropa elegida para causar una buena impresión. «Buenos días, señor Salazar», saludó con voz clara, sosteniendo su mirada sin el temor habitual que Diego provocaba en las personas. «Soy Sofía de la Cruz. Agradezco la oportunidad de esta entrevista». Diego la evaluó rápidamente. Su postura denotaba determinación, a pesar de la evidente necesidad que la había llevado hasta allí. «Tome asiento», indicó, dirigiéndose a su propio sillón tras el escritorio. «Javier me ha informado sobre su solicitud y su situación particular». Sofía asintió, sentándose con la espalda recta. «Sí, señor, seré directa. Soy madre soltera de una niña de 3 años. Tengo excelentes referencias de las casas donde he trabajado anteriormente y puedo asegurarle que soy meticulosa, discreta y eficiente. Mi única limitación es que ocasionalmente necesitaría traer a mi hija conmigo». Diego entrecruzó los dedos sobre el escritorio. «Esta no es una guardería, señorita de la Cruz. Mi casa requiere un nivel de profesionalidad incompatible con tener un infante correteando por los pasillos». «Lo entiendo perfectamente», respondió ella sin alterarse, «y le aseguro que mi hija Lucía es una niña tranquila. Solo la traería cuando sea absolutamente necesario y se quedaría conmigo en todo momento. No interferiría con mi trabajo ni alteraría la paz de su hogar». Diego la observó con escepticismo. Estaba a punto de rechazar la propuesta cuando Sofía continuó. «Le propongo un periodo de prueba de 2 semanas. Si durante ese tiempo mi trabajo o la presencia ocasional de mi hija resultan insatisfactorios, me iré sin objeciones». Había algo en la determinación tranquila de aquella mujer que despertó un inusitado respeto en Diego. No suplicaba, no se mostraba desesperada, simplemente exponía su caso con dignidad. «¿Cuándo podría comenzar?», preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo. «Hoy mismo, si lo desea. Mi hija está con una vecina que me hace el favor de cuidarla, pero mañana tendría que traerla conmigo». Diego se tomó un momento para considerar la situación. Necesitaba una limpiadora de inmediato, y las referencias de Sofía eran impecables, según había mencionado Javier. Además, el periodo de prueba le permitiría prescindir de su servicio si la situación resultaba problemática. «Muy bien», decidió finalmente. «Empezará hoy. Carmen le mostrará sus responsabilidades y el funcionamiento de la casa. Pero quiero dejar algo claro. Al primer problema, al primer inconveniente causado por su hija, tendrá que buscar otra solución o otro empleo». Sofía asintió sin mostrar alivio ni excesiva gratitud, simplemente profesionalismo. «Entendido, señor Salazar. No se arrepentirá». Mientras Sofía salía del despacho para encontrarse con Carmen, Diego se preguntó si acababa de cometer un error. La mansión Salazar siempre había sido un santuario de orden y silencio. La idea de tener a una niña pequeña alterando esa paz le resultaba perturbadora. «Es solo temporal», se dijo a sí mismo. «A la primera molestia se irán ambas». Lo que Diego no podía imaginar era que la llegada de Sofía y su pequeña Lucía estaba a punto de alterar su vida de maneras que jamás habría considerado posibles. El primer día de Sofía transcurrió sin incidentes. Carmen, el ama de llaves, le mostró cada rincón de la inmensa mansión con la precisión de quien conoce perfectamente las exigencias de su empleador. «El señor Salazar es extremadamente meticuloso», explicó Carmen mientras le enseñaba los productos específicos para cada superficie. «No tolera ni una mota de polvo, ni una mancha, ni nada fuera de lugar». «Entiendo», respondió Sofía, memorizando cada detalle. «Hay zonas restringidas donde no debe entrar», continuó Carmen, deteniéndose un momento con expresión ligeramente sombría. «La habitación al final del pasillo del segundo piso, junto a la suite principal. Esa puerta siempre permanece cerrada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes limpiarla o abrirla». La curiosidad asomó en los ojos de Sofía, pero su profesionalismo prevaleció. Asintió sin hacer preguntas, aunque no pudo evitar mirar en esa dirección cuando pasaron cerca. Trabajó con eficiencia durante todo el día, limpiando cada superficie hasta que brillara. Sus movimientos eran precisos, pero rápidos, resultado de años de experiencia.
Apenas se cruzó con Diego, quien permaneció en su despacho la mayor parte del tiempo, saliendo únicamente para una reunión en la ciudad. Al finalizar su jornada, Sofía se acercó a Carmen. «Mañana tendré que traer a mi hija», le informó con un atisbo de preocupación en su voz. «El señor Salazar lo ha autorizado, pero teme su reacción», completó Carmen, comprendiendo perfectamente. «Te entiendo. El señor no es precisamente cálido, especialmente con los niños. Ha tenido malas experiencias». Carmen pareció dudar antes de responder. «No es mi lugar hablar de ello. Solo te aconsejo que mantengas a tu pequeña lo más silenciosa y alejada posible de él». Con esa enigmática advertencia en mente, Sofía regresó a su modesto apartamento en las afueras de Madrid. Lucía la esperaba con una sonrisa deslumbrante, corriendo hacia ella apenas cruzó la puerta. «Mami», exclamó la niña, abrazándose a sus piernas. «Te extrañé mucho». Sofía la levantó en brazos, besando sus mejillas sonrosadas. «Yo también te extrañé, mi sol», respondió, agradeciendo a su vecina Mercedes por cuidarla. «¿Te portaste bien?» «Fue un angelito», aseguró la mujer mayor. «Dibujó todo el día y me ayudó a hacer galletas». Lucía asintió entusiasmada. «Hicimos galletas de chocolate y te guardamos muchas». Más tarde, mientras cenaban, Sofía observó a su hija, con sus rizos castaños enmarcando un rostro de querubín y sus enormes ojos marrones llenos de curiosidad. Lucía era pura luz. No se parecía en nada a su padre, un hombre que había desaparecido de sus vidas al enterarse del embarazo, y Sofía agradecía ese pequeño favor del destino. «Mañana vendrás conmigo a mi nuevo trabajo», le explicó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es una casa muy grande y muy bonita, pero tendrás que ser muy buena. El señor que vive allí es un poco serio». «¿No sonríe nunca?», preguntó Lucía con la inocencia de sus 3 años. Sofía sonrió ante la simpleza de la pregunta. «No lo sé, cariño. Quizás no ha encontrado algo que le haga sonreír todavía». Aquella noche, mientras Lucía dormía, Sofía preparó meticulosamente una pequeña mochila con crayones, libros para colorear y juguetes silenciosos que mantuvieran entretenida a su hija durante la jornada. También empacó algunas de las galletas que habían horneado, envolviendo cuidadosamente media docena en una servilleta decorada. «Por si nos da hambre», murmuró para sí misma, aunque en el fondo temía que el día siguiente fuera mucho más complicado de lo que había imaginado. La mañana amaneció gris y amenazante. Nubes plomizas cubrían el cielo de Madrid, presagiando una tormenta. Sofía y Lucía salieron temprano, abrigadas contra el frío incipiente del otoño. El trayecto en autobús y metro les tomó casi 1 hora, tiempo durante el cual Sofía repasó las instrucciones con su hija. «Recuerda, Lucía, debes quedarte siempre junto a mí, hablar bajito y no tocar nada. Es un trabajo muy importante para mamá, ¿entiendes?». La niña asintió con seriedad, aunque sus ojos brillaban con la emoción de la aventura. Llegaron a la mansión a las 7:30, 15 minutos antes de la hora acordada. Carmen las recibió en la entrada de servicio, su mirada inmediatamente posándose en Lucía, quien observaba con asombro la enormidad del lugar. «¡Qué casa tan grande!», exclamó la pequeña, olvidando momentáneamente las instrucciones de hablar bajo. «Aquí vive un rey». Carmen no pudo evitar sonreír ante el comentario. «No exactamente, pequeña, pero casi», respondió en voz baja. «Vengan, les mostraré dónde pueden dejar sus cosas». Las condujo a un pequeño cuarto cerca de la cocina, equipado con un sofá, una mesita y un televisor. «Puedes dejar a la niña aquí cuando sea necesario», explicó a Sofía. «Es la sala de descanso del personal, pero a esta hora nadie la usa. El señor Salazar aún está en su habitación, así que tenemos tiempo de organizarnos antes de que baje». Sofía agradeció el gesto, instalando a Lucía con sus libros para colorear y sus juguetes. «Pórtate bien, mi amor. Estaré cerca y vendré a verte muy seguido. Si necesitas algo, solo tienes que». Un trueno retumbó en la distancia, interrumpiéndola. La tormenta anunciada parecía acercarse rápidamente. «No te preocupes, mami», respondió Lucía con una sonrisa valiente. «No le tengo miedo a los truenos. Son solo nubes que hablan fuerte». Sofía besó su frente,
conmovida por la fortaleza de su pequeña, y se dirigió a comenzar sus labores. Empezó por el salón principal, limpiando meticulosamente cada superficie mientras escuchaba atentamente cualquier sonido que indicara que Diego estaba despierto. A las 8:10, Carmen apareció en el umbral. «El señor Salazar bajará en cualquier momento para desayunar», le informó en voz baja. «Será mejor que termines aquí y pases a otra área. Puedes encargarte del estudio de la planta baja. Él rara vez lo usa por las mañanas». Sofía asintió, recogiendo rápidamente sus implementos de limpieza. Justo cuando se disponía a salir, escuchó pasos firmes descendiendo por la escalera principal. Se quedó inmóvil, como un cervatillo sorprendido por los faros de un coche. Diego Salazar apareció en el salón, impecablemente vestido con un traje gris oscuro y una corbata azul marino. Se detuvo brevemente al verla, su expresión indescifrable. «Buenos días, señor Salazar», saludó Sofía con profesionalismo, inclinando ligeramente la cabeza. Él asintió casi imperceptiblemente, sus ojos recorriendo rápidamente el salón, como evaluando su trabajo. «¿Trajo a su hija?», preguntó directamente, su tono neutral. «Sí, señor. Está en la sala de descanso del personal, como me indicó Carmen. No se preocupe, no interferirá con mis labores». Diego la miró un instante más y luego continuó su camino hacia el comedor sin decir palabra. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y se dirigió apresuradamente al estudio. Mientras limpiaba los estantes de libros, que claramente servían más como decoración que por su uso, escuchó un nuevo trueno, mucho más cercano esta vez. La tormenta estaba sobre ellos. Pensó en Lucía y se preguntó si estaría asustada a pesar de su valentía declarada. Tras terminar el estudio, regresó rápidamente a la sala de descanso. Lucía seguía allí, coloreando tranquilamente, aunque levantó la vista con preocupación cuando otro trueno, más fuerte que los anteriores, sacudió los ventanales. «¿Todo bien, mi sol?», preguntó Sofía, agachándose para quedar a su altura. Lucía asintió, aunque sus ojos revelaban cierta inquietud. «Sí, mami. ¿Puedo ir contigo ahora? No quiero estar solita con los truenos». Sofía dudó. Tenía que limpiar los baños de invitados, y no era un lugar apropiado para llevar a la niña, pero tampoco quería dejarla sola si realmente estaba asustada. «Estoy limpiando lugares un poco aburridos, cariño. ¿Por qué no te quedas aquí un ratito más? Prometo venir muy pronto a verte». Lucía pareció resignarse, aunque sus labios formaron un pequeño puchero. Sofía le dio un beso rápido y volvió a sus tareas, prometiéndose apresurarse. No había pasado ni media hora cuando un relámpago deslumbrante, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor, hizo temblar toda la mansión. Las luces parpadearon por un instante antes de estabilizarse. Sofía se tensó, pensando en Lucía. Minutos después, mientras desinfectaba el lavamanos del baño principal, escuchó un grito ahogado proveniente del pasillo. Dejó caer el paño que sostenía y corrió hacia la puerta. Carmen estaba allí, con una expresión de pánico en su rostro. «La niña», exclamó el ama de llaves, «no está en la sala de descanso». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Qué? La dejé allí hace menos de una hora. Fui a llevarle un vaso de leche y unas galletas, pero no está. La he buscado en la cocina y en el lavadero, pero no la encuentro». El pánico comenzó a apoderarse de Sofía. La mansión era enorme, con múltiples habitaciones, escaleras y pasillos, donde una niña pequeña podría perderse fácilmente o, peor aún, lastimarse. «Lucía», llamó, olvidando momentáneamente las reglas de silencio. «¿Dónde estás?». Carmen y ella comenzaron a buscar frenéticamente, separándose para cubrir más terreno. Sofía subió las escaleras, revisando cada habitación, cada rincón, llamando a su hija con desesperación creciente. Y entonces, al doblar una esquina del pasillo superior, se quedó petrificada. Frente a la puerta del despacho de Diego Salazar, que estaba entreabierta, vio algo que le heló la sangre: los pequeños zapatos rojos de Lucía asomando por el umbral. Su primer instinto fue correr hacia allí, pero el miedo la paralizó. ¿Qué estaría pasando dentro? ¿Cómo reaccionaría Diego ante la intrusión de una niña en su santuario privado? Con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho,
Sofía avanzó silenciosamente hacia la puerta. Al acercarse, escuchó algo que la desconcertó por completo. La voz suave de Lucía. ¿Quieres una galleta? La vocecita infantil flotaba en el aire, clara y sin temor. Las hice yo con la señora Mercedes. Son de chocolate. Sofía contuvo la respiración, esperando escuchar la respuesta cortante de Diego, su orden para que la niña saliera, o peor aún, un llamado furioso exigiendo la presencia de su madre. Pero lo que siguió fue un silencio absoluto, tan largo que pareció extenderse eternamente. Y luego, para su completa sorpresa, la voz grave de Diego Salazar, desprovista de su habitual frialdad. «Gracias. Hace mucho tiempo que nadie me ofrece una galleta». Sofía permaneció inmóvil junto a la puerta entreabierta, conteniendo la respiración. Dentro del despacho, el silencio que siguió a las palabras de Diego parecía cargado de una extraña electricidad. «Son muy ricas», escuchó decir a Lucía, con esa sinceridad absoluta propia de los niños. «Las de chocolate son mis favoritas». «¿Cuáles son tus favoritas?» Otro silencio. Sofía se debatía entre irrumpir en la habitación para rescatar a su hija o esperar, paralizada por el temor a empeorar la situación. «Supongo que también las de chocolate», respondió finalmente Diego, su voz tan diferente a la que Sofía había escuchado hasta ahora que casi no la reconoció. Reuniendo todo su valor, empujó suavemente la puerta. La escena que encontró la dejó momentáneamente sin palabras. Diego Salazar, el temible empresario conocido por su frialdad implacable, estaba agachado a la altura de Lucía. La niña sostenía en sus pequeñas manos, enfundadas en los guantes amarillos de limpieza de su madre, una galleta de chocolate ligeramente desmoronada. Y lo más sorprendente, Diego la había aceptado y la sostenía con cuidado, como si fuera algo precioso. «Lucía», exclamó Sofía, incapaz de contenerse. «Aquí estás, te he estado buscando por todas partes». Ambos se giraron hacia ella. La expresión de Diego cambió instantáneamente, volviendo a su habitual máscara de imperturbabilidad, aunque sus ojos revelaban cierta incomodidad, como si hubiera sido sorprendido en un momento de debilidad. «Mami», le di una galleta al señor, explicó Lucía, ajena a la tensión que flotaba en el aire. Estaba solito en su oficina y los truenos son muy fuertes. Sofía avanzó rápidamente hacia su hija, tomándola de la mano. «Lo siento muchísimo, señor Salazar», se apresuró a disculparse. «Le aseguro que esto no volverá a ocurrir. Lucía sabe que no debe vagar sola por la casa». Diego se incorporó lentamente, alisándose el traje con un gesto automático. Miró la galleta que aún sostenía y luego a la niña, que lo observaba con una sonrisa inocente. «No ha sido una molestia», dijo finalmente, en un tono que parecía sorprenderlo incluso a él mismo. «Pero sí sería preferible que la niña permanezca bajo supervisión». «Por supuesto, señor». Nos retiramos de inmediato. Sofía dio media vuelta, llevando a Lucía consigo, cuando la voz de Diego la detuvo. «Sofía». Ella se volvió, esperando una reprimenda o incluso un despido. «Gracias por la galleta, Lucía», dijo en cambio, dirigiéndose directamente a la niña con una formalidad que resultaba casi cómica al tratarse de una pequeña de 3 años. Lucía sonrió ampliamente. «De nada, señor. Tengo más si quieres otra». Una chispa de algo, una sonrisa contenida, pareció cruzar fugazmente el rostro de Diego. «Quizás en otra ocasión», respondió antes de volver a su escritorio, dando por terminado el encuentro. Una vez en el pasillo, Sofía se agachó frente a Lucía, dividida entre el alivio y la preocupación. «Mi amor, no puedes andar sola por la casa y menos entrar al despacho del señor Salazar. ¿Entiendes? Es muy importante». Lucía asintió, su expresión repentinamente seria, pero escuché un trueno muy fuerte y me asusté. Salí a buscarte y vi la puerta abierta. El señor estaba mirando una foto y parecía triste. Sofía parpadeó, sorprendida por la observación. «¿Una foto?» «Sí, una foto de una señora muy bonita». La estaba mirando así. Lucía adoptó una expresión exageradamente melancólica que en otras circunstancias habría resultado cómica. Antes de que Sofía pudiera indagar más, Carmen apareció en el pasillo, visiblemente aliviada al verlas. «Gracias al cielo. La encontraste»,
exclamó, acercándose apresuradamente. ¿Dónde estaba? Sofía dudó un momento. En el despacho del señor Salazar, admitió en voz baja. La expresión de Carmen cambió de alivio a horror. Dios mío, ¿está todo bien? ¿Qué dijo él? Sorprendentemente, nada malo, respondió Sofía, aún desconcertada por el encuentro. Lucía le ofreció una galleta, y él la aceptó. Carmen la miró como si acabara de anunciar que había visto un unicornio en el jardín. ¿El señor Salazar aceptó una galleta de una niña pequeña? Su voz denotaba incredulidad absoluta. En los 5 años que llevo trabajando aquí, jamás lo he visto aceptar nada personal de nadie, ni siquiera en Navidad. Este comentario solo aumentó la curiosidad de Sofía, pero sabía que no era el momento ni el lugar para indagar más. Con Lucía firmemente sujeta de la mano, regresó a sus labores, aunque su mente seguía repasando la extraña escena en el despacho. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Sofía mantuvo a Lucía a su lado mientras limpiaba áreas menos delicadas de la mansión. La niña, contenta con la atención, la ayudaba a su manera, sosteniendo el plumero o pasando las toallas de papel. A mediodía, cuando Sofía preparaba un pequeño almuerzo para ambas en la cocina, Carmen se acercó con expresión preocupada. «El señor Salazar quiere verte en su despacho», anunció, lanzando una mirada significativa hacia Lucía. El estómago de Sofía dio un vuelco. ¿Habría reconsiderado su reacción inicial? ¿Estaría a punto de despedirla? ¿Puedes quedarte con Lucía unos minutos?, preguntó a Carmen, quien asintió inmediatamente. «Ven, pequeña», dijo el ama de llaves, extendiendo su mano hacia la niña. «¿Me ayudas a preparar la mesa para el almuerzo mientras tu mamá habla con el señor?». Lucía, siempre dispuesta a ayudar, aceptó entusiasmada. Sofía le dio un beso rápido en la frente antes de dirigirse hacia el despacho con el corazón martillando en su pecho. Llamó suavemente a la puerta, esperando la respuesta brusca que había escuchado otras veces. En cambio, la voz de Diego sonó casi normal cuando dijo: «Adelante». Entró con cautela, preparada para lo peor. Diego estaba de pie junto a la ventana, observando la lluvia que continuaba cayendo incesantemente sobre los jardines. Se volvió cuando ella cerró la puerta. «Sofía, he estado pensando en la situación con su hija», comenzó sin preámbulos. «Comprendo que la sala de descanso del personal no es un lugar adecuado para una niña pequeña durante toda una jornada laboral». Ella contuvo la respiración, esperando la sentencia. «Por ello, he decidido habilitar la antigua sala de juegos del ala este», continuó Diego, sorprendiéndola por completo. «Está en desuso desde hace años, pero Carmen me informa que está en buenas condiciones. Su hija puede permanecer allí cuando sea necesario. Tiene televisor, libros infantiles y, según creo, algunos juguetes». Sofía lo miró atónita, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Señor Salazar, yo no sé qué decir. Es muy generoso de su parte». Algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro de Diego. «No es generosidad, es practicidad», respondió secamente. «Una niña inquieta vagando por la mansión representa un riesgo innecesario. Mejor tenerla en un espacio adecuado y seguro». A pesar de sus palabras cortantes, Sofía percibió algo más en su tono, aunque no sabría definir qué. Quizás la galleta de Lucía había obrado algún tipo de magia inexplicable. «Se lo agradezco mucho de cualquier forma», dijo sinceramente. «Lucía es una niña tranquila, pero necesita estímulos adecuados para su edad». Diego asintió, como dando por zanjado el tema. «Carmen le mostrará la sala después del almuerzo», concluyó, volviendo a sus documentos en un claro gesto de despedida. Pero cuando Sofía se disponía a salir, una pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «Señor Salazar, ¿puedo preguntarle algo?». Él levantó la mirada, una ceja ligeramente arqueada en señal de sorpresa. Nadie en aquella casa se atrevía a iniciar conversaciones con él. «Adelante», concedió. Tras un breve titubeo, Sofía continuó. «Lucía mencionó que lo vio mirando la fotografía de una mujer. Parecía importante para usted». El rostro de Diego se endureció instantáneamente, y Sofía supo que había cometido un grave error. «Eso no es una pregunta, y definitivamente no es de su incumbencia», respondió con frialdad cortante. «Limítese a sus funciones, Sofía.
Esta conversación ha terminado. Ella asintió rápidamente, murmurando una disculpa antes de salir del despacho, reprendiéndose mentalmente por su imprudencia. Por supuesto que Diego Salazar no compartiría detalles personales con una empleada que apenas conocía desde hacía 2 días. Durante el almuerzo, Sofía permaneció pensativa, mientras Lucía charlaba animadamente con Carmen sobre sus galletas y cómo las había preparado. La niña parecía haber conquistado al ama de llaves con la misma facilidad con que se había ganado una reacción inesperada de Diego. «Es una niña muy especial», comentó Carmen en voz baja, mientras Lucía dibujaba en un papel que le habían proporcionado. «Tiene un don para llegar a las personas. Siempre ha sido así», respondió Sofía con una sonrisa cargada de orgullo maternal. «Ve cosas en los demás que a veces ni ellos mismos reconocen». Después del almuerzo, tal como Diego había indicado, Carmen las condujo hacia el ala este de la mansión, atravesaron varios pasillos hasta llegar a una puerta blanca decorada con motivos infantiles descoloridos por el tiempo. «Nadie ha usado esta habitación en años», explicó Carmen mientras giraba la llave, «pero he pedido a Marta que la limpie esta mañana». Al abrir la puerta, Sofía contuvo una exclamación de asombro. La sala era amplia y luminosa, con grandes ventanales que daban al jardín trasero. Estaba decorada en tonos pastel, con estanterías llenas de libros infantiles, un televisor moderno, una pequeña mesa con sillas a la medida de un niño y baúles que presumiblemente contenían juguetes. En una esquina, un sofá con forma de barco pirata invitaba a la lectura o al descanso. Lucía entró corriendo, sus ojos brillantes de emoción. «Mami, mira, es como un cuarto mágico», exclamó, dirigiéndose inmediatamente hacia uno de los baúles. «¿Ves? Increíble», murmuró Sofía, abrumada por la generosidad inesperada del gesto. «Todo esto ha estado aquí siempre», asintió Carmen, aunque su expresión se tornó melancólica. «Era la sala de juegos del hijo del señor Salazar», dijo en voz tan baja que Sofía apenas pudo escucharla. «No sabía que tenía un hijo», comentó Sofía. «No lo tiene. No ahora», respondió Carmen enigmáticamente antes de cambiar abruptamente de tema. «Puedes dejar a Lucía aquí mientras terminas tus labores. Yo vendré a verla cada media hora y tú puedes visitarla cuando tengas un momento libre». Antes de que Sofía pudiera indagar más, Carmen se excusó rápidamente, dejándola a solas con su hija y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Lucía, ajena al misterio que parecía envolver aquella habitación, había descubierto un set de bloques de construcción y ya estaba absorta en la creación de una torre multicolor. «Mami, ¿puedo quedarme aquí mientras trabajas? Prometo portarme bien», pidió Lucía, levantando la mirada con esa expresión que Sofía nunca podía resistir. «Claro que sí, mi sol», accedió, agachándose para besarla. «Vendré a verte muy pronto, ¿de acuerdo?» Mientras salía de la habitación, Sofía no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más. Ver a Lucía jugando felizmente en aquella sala que parecía guardar secretos dolorosos le provocó sentimientos encontrados. ¿Quién era realmente Diego Salazar? ¿Y qué tragedia se escondía tras su fachada de hielo? Los días siguientes trajeron una extraña nueva normalidad a la mansión Salazar. Sofía continuó con sus labores habituales, mientras Lucía pasaba las mañanas en la recién descubierta sala de juegos. Carmen se encargaba de vigilarla cuando Sofía estaba ocupada en áreas donde no podía llevar a la niña. Y, sorprendentemente, la pequeña se había adaptado perfectamente a la rutina. Lo que resultaba verdaderamente inusual, sin embargo, era el comportamiento de Diego. Aunque mantenía su habitual formalidad y distancia, algo sutil había cambiado. Sofía lo notó primero en pequeños detalles: un buenos días murmurado al cruzarse en el pasillo, una pregunta ocasional sobre si necesitaba algún producto específico para la limpieza, o la manera en que sus ojos se desviaban brevemente hacia la puerta de la sala de juegos cuando pasaba cerca. El personal de la casa observaba estos cambios con una mezcla de asombro y cautela. Para ellos, que habían trabajado bajo el régimen de hielo de Diego Salazar durante años, cada pequeño gesto fuera de lo habitual era motivo de comentarios susurrados en la cocina. «Te lo digo, Sofía, algo ha cambiado», comentó Marta, la cocinera, mientras preparaba el almuerzo del jueves. «Ayer me preguntó
Si el menú incluía postre, en 5 años, jamás ha mostrado interés por lo que cocino mientras esté listo a la hora exacta. Quizás solo está siendo cortés, respondió Sofía, aunque ella misma había notado el cambio. Carmen, que organizaba la vajilla, soltó un bufido. ¿Cortés el señor Salazar? Bajó la voz aún más. Esta mañana lo vi mirando por la ventana del pasillo hacia el jardín donde Lucía estaba jugando con sus bloques, y juraría que, por un segundo, solo un segundo, sonrió. «Imposible», intervino Pedro, el jardinero, que había entrado a buscar un vaso de agua. «Ese hombre no sabe sonreír, su cara se rompería». Las risas que siguieron a este comentario fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. Carmen se apresuró a contestar y su expresión cambió inmediatamente. «Sí, señor Salazar». Enseguida, dijo antes de colgar. «Sofía, el señor quiere verte en su despacho». Un silencio tenso cayó sobre la cocina. Las llamadas al despacho rara vez auguraban algo bueno. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Sofía, repentinamente preocupada. «En la sala de juegos con Ana», respondió Marta. «No te preocupes, está bien». Sofía asintió, alisándose nerviosamente el uniforme antes de dirigirse al despacho. Durante el corto trayecto, repasó mentalmente los últimos días, buscando algún error o falta que pudiera haber cometido. ¿Habría entrado Lucía nuevamente al despacho sin permiso? ¿Habría manchado algo invaluable? Llamó suavemente a la puerta y esperó la respuesta. «Adelante», respondió la voz de Diego, sin su habitual tono cortante. Sofía entró, encontrándolo de pie junto a la ventana, contemplando la lluvia que caía nuevamente sobre Madrid. «¿Quería verme, señor Salazar?», preguntó, manteniéndose cerca de la puerta. Él se volvió, su expresión inescrutable como siempre. «Sí, Sofía, tengo que viajar a Barcelona por negocios este fin de semana», anunció, yendo directamente al grano. «Estaré fuera desde mañana por la tarde hasta el domingo». Ella esperó, sin entender por qué le comunicaba personalmente este detalle que normalmente habría transmitido a través de Carmen. «Como sabes, el personal regular no trabaja los fines de semana, excepto por turnos reducidos», continuó él. «Pero me preguntaba si estarías dispuesta a quedarte en la mansión durante mi ausencia». «Con Lucía, por supuesto». Sofía parpadeó, sorprendida por la petición. «¿Quedarme aquí todo el fin de semana?». «Sí, la casa estará prácticamente vacía, exceptuando a Marta, que viene unas horas el sábado, y a Pedro, que estará en el jardín por la mañana. Carmen tiene el fin de semana libre por el cumpleaños de su nieta», explicó Diego. «Podrías usar la suite de invitados del ala este, cerca de la sala de juegos. Lucía estaría cómoda allí». La propuesta era tan inesperada que Sofía tardó en responder. La idea de pasar un fin de semana en aquella mansión lujosa, con todo el espacio para ella y Lucía, resultaba tentadora. Su pequeño apartamento, aunque limpio y acogedor, era extremadamente modesto comparado con cualquier habitación de la residencia Salazar. «Por supuesto, sería con compensación adicional», añadió Diego, interpretando su silencio como reticencia. «Doble de tu salario diario por cada día del fin de semana». «No es por el dinero, señor», se apresuró a aclarar Sofía. «Es solo que me sorprende la propuesta». Algo similar a la incomodidad cruzó brevemente el rostro de Diego. «La casa necesita presencia humana», dijo finalmente. «Y Lucía parece haberse adaptado bien a la sala de juegos. Pensé que podría ser conveniente para ambos». Sofía asintió lentamente, intrigada por este razonamiento. «En ese caso acepto. Lucía estará encantada». «Excelente», respondió él, volviendo a su tono profesional. «Carmen te dará todos los detalles antes de irse mañana». Justo cuando Sofía se disponía a salir, Diego añadió algo que la dejó momentáneamente paralizada. «Lucía puede usar todos los juguetes de la sala, incluidos los del baúl azul. Tienen décadas sin uso». Había algo en su voz, una fragilidad apenas perceptible, que despertó nuevamente la curiosidad de Sofía. Pero, recordando su anterior indiscreción, simplemente asintió y salió del despacho sin hacer preguntas. Esa tarde, mientras ayudaba a Lucía a lavarse las manos antes de la merienda, Sofía le comunicó la noticia. «Este fin de semana nos quedaremos aquí, en la casa grande», le dijo,
observando su reacción. Los ojos de Lucía se iluminaron con emoción infantil. ¿De verdad? ¿Como una pijamada? Algo así, sonrió Sofía. El señor Salazar estará de viaje y nosotras cuidaremos la casa. ¿Y podré jugar en la sala mágica todo el tiempo? Todo el que quieras, mi sol. Lucía dio pequeños saltos de alegría, salpicando agua por todas partes. Luego, inesperadamente, se detuvo y adoptó una expresión pensativa. ¿Y el señor estará solito en su viaje?, preguntó, con esa preocupación genuina que solo los niños pueden expresar sin filtros. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Supongo que sí, cariño. Es un viaje de trabajo. Lucía frunció el ceño, claramente preocupada por este detalle. ¿Puedo darle más galletas antes de que se vaya para que no esté triste en su viaje? Sofía sintió una oleada de ternura ante la compasión innata de su hija. Es muy amable de tu parte, pero no sé si el señor Salazar quiera. Él dijo que quizás en otra ocasión, interrumpió Lucía, recordando perfectamente las palabras de Diego días atrás. Esta es otra ocasión. Ante la lógica impecable de una niña de 3 años, Sofía no pudo argumentar. Esa misma tarde, supervisó mientras Lucía seleccionaba cuidadosamente 3 galletas de chocolate, las más bonitas según sus criterios, y las envolvía en una servilleta decorada con sus propios dibujos. A la mañana siguiente, Diego salió temprano para reuniones en la ciudad antes de su viaje a Barcelona. Sofía había resignado la idea de entregarle las galletas cuando Carmen la informó que el señor regresaría brevemente a mediodía para recoger su equipaje. Su vuelo sale a las 3, explicó el ama de llaves. Javier lo recogerá a la 1 para llevarlo al aeropuerto. Cuando el Mercedes negro de Diego se detuvo frente a la mansión poco después del mediodía, Sofía sintió un inexplicable nerviosismo. Lucía, que había estado vigilando la ventana como un pequeño centinela, corrió emocionada hacia su madre. ¡Ya llegó, ya llegó!, exclamó, sosteniendo su paquetito de galletas como si fuera un tesoro. «Vamos, mami». Sofía dudó, dividida entre permitir que su hija siguiera su impulso generoso y protegerla de un posible rechazo. Finalmente, tomó la manita de Lucía y bajaron juntas las escaleras, llegando al recibidor justo cuando Diego entraba. Él se detuvo al verlas, claramente sorprendido por el comité de bienvenida improvisado. «Señor Salazar», saludó Sofía formalmente. «Disculpe la interrupción. Lucía quería... Te traje galletas para tu viaje», intervino la pequeña, dando un paso adelante con su ofrenda. «Para que no estés triste si comes solo». Algo indescifrable cruzó el rostro de Diego. Por un instante, pareció completamente desarmado ante el gesto simple e inocente de la niña. Lentamente, como si realizara un movimiento que había olvidado cómo hacer, se agachó hasta quedar a la altura de Lucía. «Gracias, Lucía», dijo, tomando el pequeño paquete con una delicadeza inusitada. «Es muy considerado de tu parte». «Las escogí yo misma», explicó ella con orgullo, «las más perfectas, y dibujé flores en la servilleta». «Puedo verlo», respondió él, observando los garabatos coloridos. «Son flores muy bonitas». Sofía observaba la escena, conteniendo la respiración, incapaz de reconciliar a este hombre gentil con el empresario frío que todos temían. Era como si Lucía hubiera encontrado un interruptor secreto que nadie más conocía. «¿Te gustan las flores de verdad?», preguntó Lucía, en esa manera directa que tienen los niños de cambiar de tema. «En el jardín hay muchas. El señor Pedro me deja regarlas a veces». «Sí, me gustan», admitió Diego, y algo parecido a la nostalgia suavizó momentáneamente sus facciones, especialmente los girasoles. «A mí también», exclamó Lucía, encantada por esta coincidencia. «Son como soles pequeñitos». Un destello de algo, una sonrisa, apareció fugaz en el rostro de Diego antes de que se incorporara, recomponiéndose visiblemente. «Debo preparar mi equipaje», dijo, volviendo a su tono formal, aunque sin la frialdad habitual. «Gracias nuevamente por las galletas, Lucía». Mientras subía las escaleras, Sofía notó que sostenía el pequeño paquete con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Carmen, que había presenciado la escena desde la entrada de la cocina, se acercó a Sofía con expresión atónita. «En todos mis años trabajando aquí», murmuró, «jamás lo había visto agacharse para hablar con un niño. Ni siquiera con...»
Se interrumpió abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo prohibido. ¿Con quién, Carmen?, preguntó Sofía, en voz baja, mientras Lucía regresaba felizmente a la sala de juegos. Carmen miró nerviosamente hacia las escaleras, asegurándose de que Diego no pudiera escucharlas. «No es mi lugar hablar de ello», respondió finalmente. «Pero quizás durante el fin de semana deberías visitar la habitación cerrada del segundo piso. La llave maestra está en el cajón de mi escritorio». Antes de que Sofía pudiera preguntar más, Carmen se alejó apresuradamente, dejándola con una sensación de intriga y aprensión. ¿Qué secreto guardaba aquella habitación que nadie podía limpiar? ¿Y qué tenía que ver con el cambio gradual que todos notaban en Diego desde la llegada de Lucía? Cuando Diego Salazar partió hacia Barcelona esa tarde, no se despidió formalmente de nadie, como era su costumbre, pero al pasar junto a la sala de juegos donde Lucía construía una torre con bloques, se detuvo brevemente. La niña levantó la mirada y le dedicó una sonrisa radiante. «Buen viaje, señor», exclamó alegremente. «No olvides comer tus galletas». Por un instante, algo en la expresión normalmente impenetrable de Diego se suavizó visiblemente. «No lo olvidaré», prometió antes de continuar su camino. Desde la ventana, Sofía observó cómo el Mercedes desaparecía por la avenida arbolada que conducía a la salida de la propiedad. El fin de semana que tenía por delante prometía ser más revelador de lo que había imaginado. La suite de invitados del ala este resultó ser prácticamente un apartamento completo dentro de la mansión. Contaba con un dormitorio principal elegantemente decorado en tonos azules y plata, un baño con bañera de mármol y ducha independiente, un pequeño salón con sofás mullidos e incluso una habitación más pequeña que parecía diseñada específicamente para un niño, con una cama individual decorada con un dosel de estrellas. Lucía quedó fascinada con este último descubrimiento. «Mami, mira, el techo tiene estrellas que brillan», exclamó, señalando las pequeñas luces LED integradas en el dosel. Sofía sonrió, ayudándola a instalarse. Carmen les había dejado todo preparado antes de marcharse: toallas limpias, artículos de baño e incluso un pequeño refrigerador abastecido con bebidas y aperitivos. Sobre la mesa del salón había dejado una nota con indicaciones sobre el funcionamiento de la casa, junto a un juego de llaves etiquetadas meticulosamente. Entre ellas, Sofía identificó inmediatamente la que Carmen había mencionado: la llave maestra, pequeña y dorada, que parecía brillar con la promesa de secretos por descubrir. Esa primera noche en la mansión resultó extrañamente mágica para ambas. Cenaron en la cocina principal, un lujo que jamás se habrían permitido con Diego presente, y luego disfrutaron de un baño burbujeante en la enorme bañera que Lucía declaró grande como el océano. Para cuando llegó la hora de dormir, la pequeña estaba tan emocionada que Sofía temió que no conseguiría hacerla descansar. «¿Podemos vivir aquí para siempre, mami?», preguntó Lucía, mientras Sofía la arropaba en la cama con dosel de estrellas. «Solo estamos cuidando la casa mientras el señor Salazar está de viaje, mi sol», explicó suavemente. «Esta no es nuestra casa». «Pero al señor le gustan mis galletas», insistió Lucía con lógica infantil. «Y yo le gusto a él, aunque no sonríe mucho». Sofía acarició su cabello, conmovida por la manera en que su hija veía el mundo, simple, directa, sin las complicaciones que los adultos creaban. «Todos te quieren, pequeña». «Es imposible no hacerlo», respondió, besando su frente. «Ahora a dormir. Mañana podrás jugar todo el día en la sala mágica». Lucía se durmió rápidamente, arrullada por el suave resplandor de las estrellas LED sobre su cabeza. Sofía, sin embargo, permaneció despierta mucho tiempo, su mirada desviándose repetidamente hacia la llave maestra sobre la mesa. La tentación de descubrir qué escondía la habitación prohibida crecía con cada minuto. Finalmente, tras asegurarse de que Lucía dormía profundamente, tomó la llave y salió silenciosamente de la suite. Los pasillos de la mansión parecían diferentes de noche, más largos, más silenciosos, casi vivos con las sombras que proyectaban las luces tenues. Sofía caminó con pasos cautelosos hacia el ala principal, donde se encontraba la habitación cerrada junto a la suite de Diego. Al llegar frente a la puerta misteriosa,
Dudó. ¿Estaba realmente preparada para descubrir lo que había detrás? ¿Y qué haría con esa información? La advertencia inicial de no acercarse nunca a esa habitación resonaba en su mente, pero la curiosidad resultó más fuerte. Con mano ligeramente temblorosa, insertó la llave en la cerradura, giró suavemente, y el clic que siguió pareció extraordinariamente fuerte en el silencio nocturno. Contuvo la respiración mientras empujaba lentamente la puerta. La habitación estaba sumida en penumbras, apenas iluminada por la luz que se filtraba desde el pasillo. Sofía tanteó la pared interior hasta encontrar el interruptor. Cuando la luz se encendió, se quedó paralizada ante lo que reveló. Era una habitación infantil, preservada como en una cápsula del tiempo. Una cama con forma de coche de carreras ocupaba un lugar central, rodeada por estanterías repletas de juguetes meticulosamente ordenados. Un escritorio pequeño con materiales de dibujo, un caballete de pintura, un telescopio junto a la ventana, en las paredes, pósteres de superhéroes y planetas, y fotografías. Muchas fotografías. Sofía se acercó a ellas con el corazón acelerado. Mostraban a un niño de unos 6 o 7 años, de cabello oscuro y sonrisa radiante, en diversos momentos, soplando velas de cumpleaños, montando bicicleta, en la playa construyendo castillos de arena. En muchas de ellas estaba acompañado por un Diego Salazar irreconocible, sonriente, relajado, con el cabello ligeramente más largo y una expresión de absoluta felicidad que contrastaba dramáticamente con el hombre que ella conocía. También había fotos con una mujer hermosa, de cabello castaño y ojos amables. En una particularmente conmovedora, los tres aparecían abrazados frente a un faro, el viento agitando sus cabellos, sus rostros iluminados por la dicha de ese momento capturado para siempre. Sobre la mesita de noche, una fotografía enmarcada en plata captó su atención. Mostraba al niño sosteniendo orgullosamente un girasol casi tan grande como él. Para papá, el mejor del universo. Te quiero hasta el infinito. Álvaro, decía una inscripción en la base. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía la habitación cerrada, el comentario interrumpido de Carmen, la reacción de Diego cuando Lucía le habló de girasoles. Un ruido repentino la sobresaltó, su teléfono vibrando en el bolsillo de su bata. Lo sacó apresuradamente, temiendo que fuera algo relacionado con Lucía, pero era un mensaje de un número desconocido. El tráfico está imposible en Barcelona. ¿Está todo bien en la casa? ¿Lucía se ha adaptado a la habitación de estrellas? DS. Sofía se quedó mirando la pantalla, incrédula. Diego Salazar le estaba enviando un mensaje para preguntar por su hija. La formalidad del texto no ocultaba lo extraordinario de este gesto. Antes de poder responder, un sonido proveniente del pasillo la alarmó. Rápidamente apagó la luz y salió de la habitación, cerrando con llave tras de sí. Su corazón latía desbocado mientras esperaba pegada a la pared. Lucía apareció doblando la esquina, frotándose los ojos somnolientos. «Mami», llamó con voz adormilada. «Me desperté y no estabas». Sofía soltó el aire contenido, aliviada y culpable a la vez. «Aquí estoy, mi amor», respondió, acercándose rápidamente. Solo estaba comprobando que todo estuviera en orden en la casa. Tomó a Lucía en brazos y regresaron juntas a la suite, donde la acostó nuevamente en la cama de estrellas. Una vez que la pequeña volvió a dormirse, Sofía respondió finalmente el mensaje. «Todo en orden, señor Salazar. Lucía está encantada con la habitación de estrellas. Dice que es mágica». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Me alegra saberlo. El dosel lo instalé yo mismo hace tiempo. Si necesita algo, no dude en avisarme». Sofía releyó el mensaje varias veces, intentando reconciliar al hombre que lo había enviado con el empresario intimidante que todos temían y, sobre todo, con el padre sonriente de las fotografías. ¿Qué había sucedido con Álvaro y con la mujer de las fotos? ¿Cómo se había transformado aquel hombre feliz en el témpano Salazar? El sábado amaneció soleado, una rareza para esa época del año. Lucía despertó rebosante de energía, ansiosa por explorar cada rincón permitido de la mansión. Después del desayuno, Sofía la llevó al jardín, donde Pedro, el jardinero,
Trabajaba podando los setos. «Buenos días, señor Pedro», saludó Lucía alegremente. «¿Puedo ayudarle a regar las flores?» El hombre, inicialmente sorprendido por su presencia, sonrió ante el entusiasmo de la niña. «Claro que sí, pequeña. Tengo una regadera de tu tamaño por aquí». Mientras Lucía ayudaba a Pedro, siguiéndolo por el jardín con su diminuta regadera roja, Sofía aprovechó para observar la mansión desde fuera. Era una construcción imponente, moderna, pero con toques clásicos. Los enormes ventanales reflejaban el cielo azul y la terraza posterior ofrecía vistas al cuidado jardín y la piscina cubierta. ¿Cómo sería criar a un niño en un lugar así? Ciertamente, Álvaro había tenido privilegios que Lucía jamás conocería. Juguetes caros, viajes, educación exclusiva y, sin embargo, lo que más destacaba en las fotografías que había visto no eran las posesiones materiales, sino la felicidad genuina en el rostro del niño y sus padres. Cuando Pedro llevó a Lucía a ver el invernadero, Sofía notó algo que no había percibido antes. En un rincón apartado del jardín, un pequeño cercado circular rodeaba lo que parecía ser un jardín de girasoles. Aunque ahora, en otoño, solo quedaban los tallos secos, era evidente que durante el verano aquel espacio había estado lleno de las brillantes flores amarillas. «Los girasoles del joven Álvaro», dijo una voz a su espalda sobresaltándola. Marta, la cocinera, había llegado para preparar algunas comidas para el fin de semana y ahora se acercaba con una bandeja de limonada. «¿Los plantaba él?», preguntó Sofía, aceptando agradecida el vaso que le ofrecía. Marta asintió, su mirada perdiéndose en el círculo de tallos marchitos. Cada primavera era su tradición con el señor Salazar. «Plantamos sol para todo el año», decía el pequeño. Sofía bebió su limonada en silencio, procesando esta nueva pieza del rompecabezas. «¿Qué le sucedió, Marta?», preguntó finalmente, incapaz de contener más su curiosidad. «A Álvaro y a su madre». La cocinera la miró largamente, como evaluando si debía responder. Finalmente, tras confirmar que Lucía seguía en el invernadero con Pedro, habló en voz baja. «Un accidente. Hace 5 años, la señora Elena llevaba a Álvaro a su clase de natación cuando otro coche se saltó un semáforo. Fue instantáneo, según dijeron». Sofía cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de la tragedia. «Diego, el señor Salazar, cambió completamente después de eso», continuó Marta. «Era un hombre diferente. Antes reía, organizaba fiestas, siempre tenía tiempo para su familia, a pesar de sus responsabilidades. Después del funeral, fue como si hubiera construido un muro de hielo a su alrededor. Vendió la casa donde vivían, compró esta mansión y la remodeló completamente. Se sumergió en el trabajo día y noche, y nunca habla de ellos, excepto que conserva la habitación de Álvaro intacta. Y planta los girasoles cada primavera», señaló Sofía. «Es lo único que mantiene del pasado», añadió Marta. «El resto simplemente lo enterró junto con ellos». Lucía regresó corriendo en ese momento, sus pequeñas manos sosteniendo cuidadosamente algo. «Mami, mira, el señor Pedro me dio una semilla de girasol», exclamó, mostrando la semilla negra en su palma. «Dice que puedo plantarla en primavera y crecerá altísima hasta el cielo». Sofía intercambió una mirada significativa con Marta antes de agacharse junto a su hija. «Es un regalo muy especial, mi sol. Tendremos que guardarlo con mucho cuidado hasta la primavera». «¿Crees que al señor le gustaría que plantáramos girasoles?», preguntó Lucía inocentemente. Dijo que eran sus flores favoritas. Sofía acarició su mejilla, conmovida por la capacidad de su hija para conectar con los demás, incluso con alguien tan aparentemente inaccesible como Diego Salazar. «Creo que le encantaría, cariño», respondió suavemente. «Creo que le encantaría mucho». Esa noche, mientras arropaba a Lucía nuevamente bajo el dosel de estrellas, Sofía recibió otro mensaje de Diego. «Regresaré mañana por la tarde antes de lo previsto. ¿Sigue todo en orden?». Esta vez, Sofía no dudó en responder con más calidez. «Todo perfecto. Lucía ha estado ayudando a Pedro en el jardín. Le ha regalado una semilla de girasol que quiere plantar en primavera». Hubo una larga pausa antes de que llegara la respuesta. «Los girasoles necesitan mucho sol y espacio para crecer adecuadamente.
El jardín sur tiene la mejor exposición. Buenas noches, Sofía. Mientras apagaba la luz, Sofía reflexionó sobre cómo una simple galleta ofrecida por una niña había comenzado a descongelar un corazón que llevaba 5 años atrapado en el hielo del dolor. Y por primera vez desde que empezó a trabajar en la mansión Salazar, sintió una genuina curiosidad por el regreso de su enigmático dueño. El domingo amaneció con una llovizna suave, como si el cielo se preparara para la despedida de aquel extraordinario fin de semana. Sofía y Lucía desayunaron en la cocina, preparando juntas tortitas con forma de animales que la pequeña insistió en decorar meticulosamente con frutas y sirope. «¿A qué hora llega el señor?», preguntó Lucía, mientras colocaba con precisión 2 arándanos a modo de ojos sobre una tortita con forma de oso. «Esta tarde, cariño», respondió Sofía, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque quiero enseñarle mi dibujo», explicó la niña con naturalidad. «He dibujado su jardín con muchos girasoles para que sepa cómo quedará en primavera». Sofía sonrió, conmovida por la inocente determinación de su hija. Durante todo el fin de semana, Lucía había mencionado repetidamente a Diego, como si en su mente ya lo considerara un amigo, a pesar de las escasas interacciones que habían tenido. Después del desayuno, mientras Lucía jugaba en la sala mágica, Sofía aprovechó para ordenar la suite de invitados. Habían acordado que abandonarían la mansión antes del regreso de Diego, volviendo a su modesto apartamento. Aunque la experiencia había sido maravillosa, Sofía sabía que era solo un paréntesis en su vida cotidiana. Mientras guardaba la ropa en su bolsa, el teléfono sonó con un nuevo mensaje. «Llegaré aproximadamente a las 16. Necesito hablar con usted antes de que se marchen. DS». El mensaje, breve y formal como todos los anteriores, despertó en Sofía una inquietud inesperada. ¿Habría descubierto su intrusión en la habitación prohibida? ¿Estaría molesto por algo que Lucía hubiera dicho o hecho? La tarde avanzó con una lentitud exasperante. A las 3:30, con todo recogido y Lucía vestida para marcharse, esperaban en el salón principal. La pequeña, ajena a la ansiedad de su madre, coloreaba tranquilamente su dibujo de girasoles, añadiendo detalles de última hora. El sonido del coche en la entrada llegó finalmente. Sofía se levantó, alisándose nerviosamente la falda. Lucía, en cambio, saltó emocionada. «Ya llegó, voy a buscar mi dibujo», exclamó corriendo hacia la mesa donde lo había dejado. La puerta principal se abrió y Diego Salazar entró sacudiendo ligeramente el paraguas. Vestía más informal que de costumbre, pantalones oscuros y un suéter azul marino que suavizaba considerablemente su apariencia. Al verlas, se detuvo un momento, como si no esperara encontrarlas allí mismo. «Buenas tardes», saludó con una inclinación leve de cabeza. «Espero que el fin de semana haya sido agradable». Antes de que Sofía pudiera responder, Lucía se adelantó, sosteniendo su dibujo con ambas manos. «Hice un dibujo para ti», anunció sin la menor inhibición. «Es tu jardín en primavera con muchos girasoles. Mira, este grande soy yo regándolos, y este eres tú mirándolos». Diego pareció momentáneamente desconcertado ante este recibimiento entusiasta. Miró a Sofía, como buscando orientación, pero ella simplemente sonrió, dejando que la situación siguiera su curso natural. Lentamente, como quien se acerca a un animal asustadizo, Diego se agachó para quedar a la altura de Lucía y tomó el dibujo. Lo observó con atención durante lo que pareció una eternidad, sus dedos recorriendo suavemente los trazos coloridos. «Es un dibujo magnífico, Lucía», dijo finalmente, con una voz que Sofía nunca le había escuchado usar. «Gracias. ¿De verdad te gusta?», preguntó la niña, sus ojos brillantes de emoción. «Mucho», aseguró él. «Lo colgaré en mi despacho». Lucía sonrió radiante, como si acabara de recibir el mayor de los elogios. «Cuando llegue la primavera, plantaré mi semilla de girasol», continuó, incapaz de contener su entusiasmo. «El señor Pedro dice que crecerá altísima». Algo cambió en la expresión de Diego, un destello de emoción rápidamente controlada. «Los girasoles necesitan cuidados especiales», comentó, su voz ligeramente ronca. «Hay que hablarles cada día para que crezcan fuertes». «¿De verdad?». Los ojos de Lucía se abrieron con asombro.
¿Tú les hablas a los tuyos? Un silencio cargado de significado llenó el salón. Sofía contuvo la respiración, comprendiendo el peso de la pregunta inocente. Solía hacerlo, respondió finalmente Diego. Hace tiempo. Se incorporó con un movimiento fluido, guardando cuidadosamente el dibujo en su maletín. Luego se dirigió a Sofía con renovada formalidad. ¿Podríamos hablar en privado un momento? Ella asintió, pidiéndole a Lucía que esperara en el salón. La niña accedió sin protestar, volviendo a sus colores y papel. Diego condujo a Sofía hasta su despacho, cerrando la puerta tras ellos. Una vez dentro, pareció dudar sobre cómo proceder, algo completamente inusual en un hombre conocido por su determinación implacable. Durante mi viaje, comenzó finalmente, caminando hacia la ventana, he tenido tiempo para reflexionar sobre algunos cambios que quisiera implementar. Sofía esperó, sin entender exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. La sala de juegos del ala este ha permanecido prácticamente en desuso durante años, continuó él, su mirada fija en el jardín. Me gustaría que Lucía pudiera utilizarla regularmente, no solo cuando la traes al trabajo. Sofía parpadeó, sorprendida por la propuesta. Es muy generoso, señor Salazar, pero no entiendo. Estoy ofreciéndoles que se queden, interrumpió Diego, volviéndose para mirarla directamente. De manera permanente. La suite de invitados donde pasaron el fin de semana puede adaptarse para hacer un apartamento completo. Tendrían su privacidad, por supuesto, pero Lucía tendría acceso al jardín, a la sala de juegos, a todo el espacio que merece una niña. Sofía se quedó sin palabras, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué? Fue lo único que logró articular. Diego bajó la mirada por un instante, como reuniendo valor. Porque esta casa ha sido un mausoleo durante demasiado tiempo, respondió con honestidad cruda. Y tu hija, Lucía, tiene un don para hacer que las cosas muertas vuelvan a vivir. Sacó algo de su bolsillo, una servilleta dibujada con flores, la misma que Lucía había usado para envolver las galletas. Estaba cuidadosamente doblada, como un tesoro preservado. Una simple galleta, murmuró, más para sí mismo que para ella. Nadie se había atrevido a ofrecerme nada en años, Sofía. Todos me temen, me evitan. Y entonces llega esta niña, con sus guantes amarillos demasiado grandes y su sonrisa sin miedo. Su voz se quebró ligeramente. Respiró hondo antes de continuar. No estoy ofreciendo caridad, aclaró, recuperando parte de su compostura habitual. Seguirías trabajando aquí, por supuesto, con un salario mejor ajustado a tus responsabilidades. Simplemente creo que sería una situación beneficiosa para todos. Sofía lo observó, viendo más allá de la fachada de hombre de negocios, haciendo una propuesta práctica. Veía al padre que había perdido todo, al hombre que había construido murallas de hielo para protegerse y que ahora una niña pequeña estaba derritiendo con gestos simples de humanidad. Necesito pensarlo, respondió honestamente. Es una decisión importante. Diego asintió, aceptando su respuesta sin presionar más. Cuando regresaron al salón, encontraron a Lucía profundamente concentrada en un nuevo dibujo. «Miren», exclamó al verlos, «ahora estamos todos, tú, yo y el señor Salazar, plantando girasoles juntos». Mostró orgullosamente su obra, 3 figuras tomadas de la mano frente a un campo amarillo brillante, una familia improvisada, creada por la imaginación inocente de una niña que solo veía posibilidades donde los adultos veían complicaciones. «Es precioso, Lucía», dijo Diego. Y esta vez, por primera vez desde que Sofía lo conocía, sonrió abiertamente. Un año después, el jardín sur de la mansión Salazar resplandecía bajo el sol de junio. Donde antes solo había césped perfectamente cortado, ahora crecían docenas de girasoles de diferentes alturas, sus brillantes cabezas amarillas, siguiendo fielmente la trayectoria del sol. En medio de ellos, Lucía corría con una regadera casi tan grande como ella, determinada a darles su bebida de la tarde. A sus 4 años, con un vestido amarillo que la hacía parecer un girasol más, irradiaba una felicidad contagiosa. «Cuidado con las abejas, princesa», advirtió Diego desde la terraza, donde revisaba documentos junto a Sofía. «Recuerda que son amigas de las flores». «Ya lo sé», respondió la niña,
saludando con entusiasmo. Les estoy diciendo buenos días también a ellas. Sofía sonrió, observando la interacción. En un año, los cambios habían sido extraordinarios. No solo en la mansión, que ahora tenía zonas claramente habitadas por una niña, juguetes ocasionales en el salón, dibujos magnéticamente adheridos al refrigerador de la cocina, una bicicleta rosa aparcada junto a la fuente, sino principalmente en Diego. El témpano Salazar había desaparecido gradualmente. El hombre que lo reemplazó seguía siendo un brillante empresario, pero ahora sus empleados lo describían como justo en lugar de temible. Sonreía ocasionalmente, preguntaba por las familias de su personal y, lo más sorprendente, había comenzado a destinar parte de sus recursos a una fundación que ayudaba a niños huérfanos y madres solteras. El proyecto Valencia está listo para tu revisión final, comentó Sofía, ahora su asistente personal, además de compartir su vida. Los arquitectos incorporaron todas las modificaciones que solicitaste para las áreas verdes. Diego asintió, tomando la tablet que ella le ofrecía. Sus dedos se rozaron brevemente, un contacto que aún provocaba pequeñas chispas de electricidad entre ambos. Excelente. Quiero que sea el primer complejo residencial en la ciudad con jardines comunitarios en cada edificio, respondió, pasando las imágenes del proyecto. Espacios donde los niños puedan plantar sus propias flores. La transformación profesional de Sofía había sido otra sorpresa. Cuando Diego descubrió su título en Administración de Empresas, obtenido con grandes esfuerzos antes del nacimiento de Lucía, inmediatamente reconoció su potencial. Ahora trabajaba directamente con él, aportando una perspectiva social a sus proyectos que había revolucionado la filosofía empresarial de Salazar Holdings. El cambio personal entre ellos había sido más gradual, más cauteloso, una confianza construida día a día, conversaciones nocturnas después de acostar a Lucía, historias compartidas sobre pérdidas y esperanzas. El primer beso, tímido y casi accidental, durante la celebración del cumpleaños de la niña. La propuesta formal 6 meses después, con Lucía como cómplice entusiasta sosteniendo el anillo. «Miren, este ha crecido más que yo», gritó Lucía desde el jardín, parándose junto al girasol más alto, que efectivamente la superaba por casi 1 metro. «Es el primer girasol que plantamos juntos, princesa», respondió Diego, levantándose para ir a su encuentro. «Tiene 1 año entero de ventaja sobre ti». Sofía los observó mientras caminaban entre las flores, Diego explicando pacientemente a Lucía cómo los girasoles convertían la luz solar en energía. Su mano descansó instintivamente sobre su vientre, donde crecía la más reciente adición a su familia improvisada. Apenas tenían 3 meses, pero ya habían decidido que, si era niño, se llamaría Álvaro, en honor al pequeño que había enseñado a su padre a amar los girasoles. En la distancia, Diego levantó a Lucía en brazos para que pudiera ver más de cerca la enorme flor amarilla. La niña reía, señalando algo en los pétalos. Por un momento, Sofía creyó ver la silueta de otro niño junto a ellos, como un eco luminoso del pasado, bendiciendo el presente. ¿Quién habría imaginado que una simple galleta ofrecida por una niña con guantes demasiado grandes podría descongelar el corazón de un hombre al que nadie se atrevía a hablar? Y sin embargo, allí estaban, creando juntos un jardín de segundas oportunidades, tan brillante y lleno de vida como los girasoles que ahora definían su hogar. La mansión, antes un mausoleo de soledad, vibraba con risas, pasos pequeños y el aroma de las flores que Lucía cuidaba con devoción. Cada girasol era un testimonio de cómo un gesto pequeño podía cambiarlo todo, de cómo la inocencia de una niña había traído luz a un lugar donde solo reinaba la penumbra. Diego regresó a la terraza, con Lucía aún en brazos, riendo mientras le contaba una historia sobre cómo las abejas bailaban alrededor de las flores. ¿Sabías que las abejas tienen un mapa en la cabeza para encontrar su casa?, preguntó la niña, sus ojos brillantes de curiosidad. «Eso he oído», respondió Diego, con una sonrisa que ya no parecía un esfuerzo. «Tal vez deberíamos aprender de ellas». Sofía lo miró, maravillada por la transformación. El hombre que una vez había intimidado a todos con su sola presencia, ahora bromeaba con una niña de 4 años, permitiendo que su mundo
antes rígido y controlado, se llenara de caos alegre. «El almuerzo está casi listo», anunció Marta desde la puerta de la cocina. «Lucía, ¿quieres ayudarme a poner la mesa?» «Sí», exclamó la niña, bajándose de los brazos de Diego y corriendo hacia la cocinera. Diego la observó irse, con una expresión que mezclaba ternura y algo más profundo, algo que Sofía reconoció como la sombra de un dolor que nunca desaparecería del todo, pero que había aprendido a coexistir con la alegría. «Es increíble cómo lo ha cambiado todo», comentó Sofía en voz baja, rompiendo el silencio. Diego volvió su mirada hacia ella, y por un momento sus ojos se encontraron en una comprensión mutua. «No es solo ella», respondió, su voz suave pero firme. «Tú también. Las dos han traído algo que no sabía que necesitaba». Sofía sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y algo más profundo que aún estaba aprendiendo a nombrar. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí», admitió sonriendo. «Hace un año solo quería un trabajo para mantenernos a flote. Ahora…» Su voz se desvaneció, abrumada por la enormidad de lo que habían construido juntos. Diego tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. «Ahora tenemos un hogar», completó él, y la palabra resonó con una calidez que hacía eco en los girasoles del jardín. «No solo una casa, sino un lugar donde hay vida». El resto del día transcurrió en una calma serena, con Lucía corriendo entre el jardín y la sala de juegos, mientras Sofía y Diego trabajaban en los detalles finales del proyecto Valencia. Por la tarde, se unieron a la niña en el jardín, donde ella insistió en mostrarles cada girasol, asignándoles nombres y personalidades. «Este es el señor Sol, porque es el más grande», declaró, señalando el más alto. «Y este es Bebé Sol, porque apenas está creciendo». Diego rió, una risa genuina que Sofía aún encontraba sorprendente. «¿Y cómo se llama este?», preguntó, señalando uno de tamaño mediano con pétalos particularmente brillantes. Lucía lo pensó un momento, inclinando la cabeza. «Ese es el señor Álvaro, porque es fuerte y siempre mira al sol». Sofía sintió que el corazón se le apretaba y miró a Diego, esperando su reacción. Él se quedó inmóvil por un instante, pero luego asintió lentamente, con una sonrisa triste pero serena. «Es un buen nombre», dijo, su voz apenas un susurro. Álvaro siempre miraba al sol. Esa noche, después de que Lucía se durmió soñando con sus girasoles, Sofía y Diego se sentaron en la terraza, observando cómo las luces del jardín iluminaban las flores bajo el cielo estrellado. «Nunca pensé que podría volver a sentirme así», admitió Diego, rompiendo el silencio. «Como si la vida tuviera sentido más allá de los números y los contratos». Sofía tomó su mano, sintiendo la aspereza de sus dedos, curtidos por años de trabajo incansable. «Lucía tiene ese don», dijo suavemente. «Ve lo mejor en todos, incluso cuando ellos no lo ven. Pero tú elegiste dejarla entrar». Diego la miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Y a ti», añadió, «no habría sucedido sin ti». Los meses siguientes consolidaron los cambios. La fundación que Diego había creado en honor a Álvaro y Elena creció, apoyando a cientos de familias en Madrid y más allá. Salazar Holdings comenzó a priorizar proyectos con impacto social, ganándose el respeto no solo de sus empleados, sino también de la comunidad. Sofía, ahora una figura clave en la empresa, trabajaba junto a Diego para asegurar que cada nuevo desarrollo tuviera un propósito más allá de la ganancia económica. Lucía, por su parte, se convirtió en la reina indiscutida de la mansión. Sus dibujos adornaban no solo el refrigerador, sino también las paredes del despacho de Diego, donde el dibujo de los girasoles ocupaba un lugar de honor. Cada primavera, ella y Diego plantaban juntos nuevas semillas, continuando la tradición que Álvaro había comenzado. La niña, con su regadera y su entusiasmo inagotable, parecía decidida a llenar cada rincón de la propiedad con flores. Una tarde, mientras Sofía revisaba documentos en el despacho, Diego entró con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja del bolsillo. Dentro, un anillo sencillo pero elegante brillaba bajo la luz. «No es solo una propuesta», explicó,
su voz firme pero cargada de emoción. Es una promesa de que construiremos esto juntos, tú, yo, Lucía, y el pequeño que viene en camino. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero sonrió, aceptando el anillo con manos temblorosas. Sí, respondió simplemente, porque no había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Lucía, que había entrado corriendo al escuchar la conmoción, saltó de alegría al ver el anillo. «Mami va a ser una princesa», exclamó, abrazándolos a ambos. El día de la boda fue un evento íntimo, celebrado en el jardín sur, rodeados de girasoles en plena floración. Lucía, con un vestido amarillo a juego con las flores, llevó los anillos con una seriedad cómica que hizo reír a todos los presentes. Carmen, Marta, Pedro y Javier estaban allí, junto con un pequeño grupo de amigos y colegas que habían sido testigos de la transformación de Diego. La ceremonia fue sencilla, pero cada palabra pronunciada estaba cargada de significado, un testimonio de cómo el amor y la bondad podían sanar incluso las heridas más profundas. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Diego y Sofía bailaron bajo las luces del jardín, con Lucía correteando a su alrededor, persiguiendo mariposas imaginarias. «¿Sabes?», dijo Diego, acercándose para susurrarle al oído. «Nunca creí que volvería a sentirme tan vivo, todo gracias a una galleta y una niña que no conoce el miedo». Sofía rió, apoyando la cabeza en su pecho, y a un hombre que decidió abrir su corazón respondió. En ese momento, con los girasoles como testigos y Lucía riendo a su lado, supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier imperio inmobiliario. Un hogar lleno de amor, risas y segundas oportunidades. Los meses posteriores a la boda consolidaron aún más la transformación de la mansión Salazar en un verdadero hogar. El jardín sur, con sus girasoles en constante crecimiento, se convirtió en el corazón de la propiedad, un lugar donde Lucía pasaba horas jugando, regando y hablando con las flores, convencida de que sus palabras las hacían crecer más fuertes. Diego, que antes apenas pisaba el jardín salvo para supervisar su mantenimiento, ahora se encontraba a menudo allí, ayudando a Lucía con su regadera o simplemente observándola mientras ella inventaba historias sobre las familias de girasoles. Sofía, por su parte, había asumido un rol aún más prominente en Salazar Holdings. Su visión para proyectos sostenibles y socialmente responsables había ganado el respeto de los socios y empleados, y Diego confiaba en ella no solo como su pareja, sino como una igual en el ámbito profesional. Juntos, habían transformado la empresa en un referente de desarrollo inmobiliario con propósito, donde los edificios no solo eran estructuras, sino espacios para construir comunidades. «¿Crees que el señor Álvaro estaría feliz con nuestro jardín?», preguntó Lucía una tarde, mientras ella y Diego plantaban nuevas semillas para la próxima primavera. Diego se detuvo, con la pala en la mano, y miró a la niña con una mezcla de sorpresa y ternura. «Creo que estaría muy feliz», respondió tras un momento, su voz cargada de una emoción contenida. «Le encantaban los girasoles igual que a ti». Lucía asintió, satisfecha con la respuesta, y continuó cavando con entusiasmo. Sofía, que observaba desde la terraza, sintió una punzada de emoción al escuchar el intercambio. La manera en que Diego hablaba de Álvaro ahora, con una mezcla de amor y paz, era un testimonio de cuánto había sanado. No había olvidado su pérdida, pero había aprendido a llevarla consigo de una manera que no lo consumía. El nacimiento de su hijo, al que nombraron Álvaro en honor al niño que había dejado una huella imborrable en Diego, marcó un nuevo capítulo. La mansión, que una vez había sido un lugar de silencio y orden, resonaba ahora con los sonidos de un bebé, risas, llantos y el suave arrullo de Sofía mientras lo acunaba. Lucía, orgullosa de su papel como hermana mayor, insistía en ayudar con todo, desde cambiar pañales hasta cantarle canciones inventadas sobre girasoles y abejas. Diego, que al principio había temido no saber cómo ser padre de nuevo, sorprendió a todos con su dedicación. Pasaba horas con el pequeño Álvaro, contándole historias sobre el hermano mayor que nunca conocería, pero cuyo legado vivía en cada girasol del jardín. «Este es tu hermano mayor», le decía señalando las flores.
Él nos enseñó a mirar siempre al sol. Sofía observaba estas interacciones con una mezcla de amor y asombro. El hombre que una vez había sido temido por todos, ahora era un padre devoto, un esposo atento y un líder que inspiraba en lugar de intimidar. La fundación, que llevaba el nombre de Álvaro y Elena, creció aún más, financiando escuelas, parques y programas de apoyo para familias necesitadas. Cada proyecto era un paso hacia la redención de Diego, una manera de honrar a los que había perdido mientras construía un futuro para los que ahora llenaban su vida. Una mañana de verano, mientras la familia desayunaba en la terraza, Lucía llegó corriendo con un dibujo nuevo. «Miren», exclamó sosteniendo una hoja llena de colores vibrantes. «Es nuestra familia, mami, papi, el pequeño Álvaro y yo, con todos los girasoles del mundo». Diego tomó el dibujo, estudiándolo con la misma atención que dedicaba a los contratos más importantes. «Es perfecto, princesa», dijo, su voz llena de calidez. «Tendremos que enmarcarlo». Lucía sonrió, radiante, y se subió a su regazo para contarle los detalles de cada girasol en el dibujo. Sofía, sosteniendo al pequeño Álvaro en sus brazos, intercambió una mirada con Diego. En sus ojos vio no solo amor, sino una gratitud profunda por la vida que habían construido juntos, una vida que ninguno de los dos había imaginado posible hace apenas 2 años. «¿Sabes?», dijo Diego más tarde, cuando Lucía y el bebé estaban jugando en el césped, «a veces pienso en cómo todo comenzó. Una niña con guantes amarillos demasiado grandes, ofreciéndome una galleta». Sofía rió, apoyándose en su hombro. «Y yo pienso en cómo esa niña vio algo en ti que nadie más se atrevía a ver». Diego la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. «No solo ella», murmuró, «tú también. Siempre lo supe, incluso cuando no quería admitirlo». En ese momento, con el sol brillando sobre los girasoles y las risas de sus hijos llenando el aire, Sofía sintió que el mundo estaba exactamente como debía estar. El paso del tiempo trajo más cambios, todos para mejor. La mansión Salazar se convirtió en un lugar de reuniones familiares, donde los empleados, que ahora se sentían más como una extensión de la familia, celebraban cumpleaños y festividades. Carmen, Marta, Pedro y Javier se habían convertido en tíos honorarios para Lucía y el pequeño Álvaro, y sus historias sobre los viejos tiempos del témpano Salazar eran recibidas con risas y cierta incredulidad por parte de los nuevos empleados que solo conocían al Diego cálido y accesible. El Jardín Sur creció aún más, con nuevas secciones dedicadas a flores silvestres y árboles frutales, un proyecto que Lucía había sugerido y que Diego había respaldado con entusiasmo. La niña, ahora en la escuela, seguía siendo la misma soñadora que había conquistado la mansión con una galleta, pero también mostraba un talento innato para el arte, con dibujos que capturaban la belleza de su mundo con una sensibilidad sorprendente para su edad. Sofía, mientras tanto, había asumido la dirección de la fundación, equilibrando su trabajo en Salazar Holdings con su pasión por ayudar a otros. Su experiencia como madre soltera le daba una empatía única, y cada proyecto que lideraba estaba impregnado de su deseo de ofrecer a otros las oportunidades que ella y Lucía habían encontrado gracias a un encuentro fortuito. Una tarde de otoño, mientras los girasoles comenzaban a marchitarse, preparando el terreno para la próxima primavera, Diego llevó a Sofía y a los niños a un rincón especial del jardín. Allí había plantado un nuevo girasol, más pequeño que los demás, pero con un tallo fuerte y pétalos radiantes. «Este es para nosotros», dijo, arrodillándose junto a Lucía y Álvaro, «para que siempre recordemos que, sin importar lo oscuro que parezca el mundo, siempre podemos encontrar el sol». Lucía, con los ojos brillantes, abrazó a Diego con fuerza. «Es el girasol más bonito», exclamó. El pequeño Álvaro, apenas empezando a caminar, extendió sus manitas hacia la flor, riendo cuando los pétalos le hicieron cosquillas. Sofía, con lágrimas de felicidad en los ojos, se unió al abrazo, sintiendo que cada momento de dolor, lucha y esperanza los había llevado a este instante perfecto. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, la familia permaneció allí,
rodeada de girasoles que eran más que flores. Eran símbolos de resiliencia, amor y segundas oportunidades. La mansión Salazar, una vez un lugar de silencio y soledad, ahora era un hogar lleno de vida, donde cada risa, cada dibujo y cada semilla plantada eran un recordatorio de que incluso los corazones más fríos podían volver a latir con calor. Y todo había comenzado con una niña, una galleta y un hombre que, sin saberlo, estaba listo para dejar entrar la luz.